Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que no hay mejor juez que nuestra propia conciencia. Desobedecer su veredicto nos lleva a la indolencia y la indolencia nos puede llevar a condenación perpetua. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con la meditación de ayer pusimos punto final a las tan importantes y solemnes enseñanzas del Señor contenidas en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entre estas trascendentales enseñanzas de Jesús, de las cuales dice Matthew Henry que contienen el núcleo de todo el Evangelio, aquí tenemos el llamado de Cristo a llegarnos a Él para tomar el agua de la fuente de vida eterna, así como la alusión a la consoladora promesa de la venida del Espíritu Santo para morar de manera permanente en todos los redimidos por la sangre de Jesús. Debemos señalar que el Señor fue enfático en advertir a los judíos, y hoy nos señala esto mismo a nosotros, que la oportunidad de buscarle y conocerle a Él no sería ni será para siempre. Alguien dijo una vez que las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos. El Señor dice en su palabra: porque hoy es el día aceptable, el tiempo de salvación. Vengan a mí ahora los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí aquellos que tienen sed, los cansados, los agobiados por el pecado, y yo los satisfaré, los limpiaré y les haré descansar. Y mientras reflexionamos sobre este solemne llamado, prestemos atención a los comentarios del Dr. William MacDonald, hoy con el tema La mujer sorprendida en adulterio. Juan 8, del 1 al 11. El primer versículo del capítulo 8 está estrechamente vinculado con el último versículo del capítulo anterior. La conexión se ve mejor al poner los dos versículos juntos, como a continuación. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. El Señor había verdaderamente dicho: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. El monte de los olivos, por supuesto, no estaba lejos del templo. Por la mañana,
el Señor caminó de regreso bajando la ladera del monte, cruzó el valle de Cedrón y entró en la ciudad donde estaba localizado el templo. Una gran multitud vino hasta él y él se sentó y comenzó a enseñarle de nuevo. Antes que revisemos estos versículos, debe mencionarse que el pasaje desde el versículo 7:53 al 8:11 no aparece en todos los manuscritos antiguos de la Biblia. Hay algunas dudas sobre si estos versículos forman parte del texto original. Este autor cree que es apropiado aceptarlos como parte del texto inspirado, porque todo lo que enseñan está en perfecto acuerdo con el resto de la Biblia. En el versículo 3 leemos que los escribas, un grupo de hombres que copiaban y enseñaban las escrituras, y los fariseos trataban de atrapar al Señor Jesús para tener alguna acusación contra él. Habían sorprendido a una mujer en el acto mismo de adulterio. La trajeron y la hicieron estar de pie en medio de la multitud, probablemente frente a Jesús. La acusación contra la mujer era indudablemente cierta. Fue atrapada mientras cometía este pecado. El versículo 5 registra las palabras que los acusadores utilizaron para intentar de atrapar al Señor. Querían que el Señor contradijera los dichos de Moisés. Si tenían éxito en conseguirlo, entonces podrían volver a la gente común contra él. Les recordaron al Señor que Moisés ordenó que la persona encontrada en el acto de adulterio debía ser apedreada hasta la muerte. Debido a sus propios propósitos malvados, los fariseos esperaban que el Señor estuviera en desacuerdo y así le preguntaron qué tenía que decir sobre este tema. La justicia y la ley de Moisés demandaban que ella fuera apedreada hasta morir. Como alguien ha dicho, conforta y acalla el corazón depravado del hombre si puede encontrar una persona peor que sí mismo. Piensa que el pecado peor de otro le excusa a él, y mientras acusa y vehementemente culpa a otro, se olvida de su propia maldad. Así se regocija en la iniquidad. No tenían una acusación real contra el Señor y estaban tratando de elaborar una. Si él dejaba que la mujer se fuera libre, estaría oponiéndose a la ley de Moisés y ellos lo acusarían de ser injusto. Si condenaba a la mujer a muerte, entonces podrían decir que no era misericordioso. El Señor Jesús se inclinó y escribió con su dedo en el suelo. No hay manera de saber lo que escribió. Insatisfechos, los judíos insistieron en que diera una respuesta. El versículo 7 registra la respuesta magistral de Jesús. El Señor sugirió que el castigo de la ley se llevara a cabo, pero que fuera realizado por aquellos que no habían cometido ningún pecado. Así el Señor cumplía la ley de Moisés y, al mismo tiempo, acusaba a cada uno de ellos de haber pecado. Este versículo algunas veces se usa para excusar el pecado con la actitud de que estamos libres de culpa porque todos han hecho cosas que están malas. Sin embargo, este versículo no excusa el pecado.
condena a los culpables aunque nunca hayan sido atrapados. Una vez más, el Salvador se inclinó y escribió en el suelo. Los versículos 6 y 8 son las únicas ocasiones registradas del Señor Jesús escribiendo algo, y lo que escribió hace mucho tiempo que fue borrado de la tierra. Los que acusaban a la mujer fueron acusados. No tenían nada que decir. Uno por uno empezaron a irse. Todos eran culpables, desde el más viejo hasta el más joven. Jesús fue dejado solo, de pie con la mujer cerca. Entonces, en gracia maravillosa, el Señor Jesús señaló a la mujer que todos sus acusadores habían desaparecido. No se les veía por ninguna parte. Ni una sola persona se había atrevido a condenarla. ¿Ninguno te condenó?, preguntó él. Ella respondió: ninguno, Señor. Aquí la palabra Señor se usa con sentido de respeto hacia otra persona. Cuando la mujer dijo: ninguno, Señor, el Señor pronunció estas maravillosas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no reclamaba tener autoridad civil en esta materia. Este poder recaía sobre el gobierno romano y él lo dejó allí. No obstante, él sí emitió una advertencia de que ella debía abstenerse de pecar. En el primer capítulo de este evangelio aprendimos que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí hay un ejemplo de ello. En las palabras ni yo te condeno, tenemos un ejemplo de gracia. Las palabras vete y no peques más son palabras de verdad. El Señor no dijo vete y peca lo menos posible. Jesucristo es Dios y su norma es la perfección absoluta. Él no puede aprobar el pecado en ningún grado, así que puso ante ella la norma perfecta de Dios mismo. Amén. Él es el perfecto y Él tiene derecho a exigir la perfección, pero Él comprende nuestras debilidades y nuestros pecados y sabe que el ser humano no puede por sí solo. Por eso Él se ofrece para ayudarnos a llevar nuestras cargas, por lo que debemos confiar, depositarlas en Él, confesando nuestros pecados y nuestras ansiedades y creyendo a Él y creyendo en su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo. Amén.